La psicología científica americana. A través del siguiente video hablaremos acerca de los principales autores, sus discípulos y postulados, así como su relación de la misma con la psicología en la actualidad. El grupo está conformado por Jordan Benavides, Jonathan Reyes, Jennifer Garofalo, Gabriela Castillo, Christopher Manos Salvas y Tatiana Vera. William James es considerado el padre de la psicología americana. A través de los años, su educación se vio influenciada por diversas ramas del pensamiento. Sin embargo, en la década de 1880 tiene mayor afinidad con las ciencias naturalistas, categorizando la psicología dentro de una ciencia biológica y definiéndola como la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones. Fenómenos siendo todo acto o toda experiencia consciente del sujeto y sus condiciones como ese cuerpo organizado, en específico el cerebro. A través de su metodología de la introspección, su eje principal de estudio se enfocó en la conciencia, estipulado entre los estímulos, organismos y respuesta, donde él explica que la psicología estudia todos los estímulos externos que recibe el sujeto, a la vez que al organismo capaz de poder manipularlos a través de estos procesos mentales y también a la respuesta que se da a este, es decir, a su comportamiento. De este modo, la conciencia es una acción ideomotora, es decir, todo acto consciente conlleva a una ejecución de comportamiento. También considera que tiene ciertas características. Primero, que es personal, es decir, es propio de la persona y no son compartidos. Segundo, cambia constantemente, puesto que considera que ningún estado que haya ocurrido con anterioridad podrá ser idéntico a lo que fue antes, por más similar que pueda parecer. Es continua, ya que se habla de grados de conciencia. Estos pueden ser interrumpidos por el sueño. Sin embargo, los estados de conciencia se sobreponen unos con otros, teniendo altibajos. Además de que es selectiva, es decir, escoge de una parte del mundo exterior que lo rodea, que considera es efectivo y estimula nuestra conciencia. Por otro lado, también desarrolla la teoría del yo. Esta teoría tiene dos ejes: el yo empírico, que es la suma de todo, total de todo lo que puede llamarse suyo, es decir, de lo que posee, y su yo puro o ego puro. Es el que nos permite saber que somos nosotros mismos independientemente de los cambios que se produzcan en el entorno. El yo empírico se manifiesta a través de tres ejes. El principal es el material, es el propio cuerpo del individuo y todo lo que posee. El social, es decir, la representación o imagen que la persona tenga de cada una de las personas que lo rodean, de su entorno. Y el espiritual, es decir, las facultades psíquicas de la persona. Bien, también desarrolla la teoría del instinto, considerando que el ser humano es el animal que mayor número y diversidad de instintos posee, considerando y definiendo el instinto como esa facultad de actuar de un modo determinado, con un fin determinado, sin conocer el fin en el momento de actuar y sin educación previa. De este modo rescata ese carácter impulsivo e irracional del individuo. Pero estos se pueden combatir a través de la experiencia y de los hábitos, puesto que considera que una vez que se ha producido esa conducta instintiva y se han experimentado sus resultados, el hombre es capaz de conectar cada uno de los instintos con una previsión de consecuencia. Por este motivo es que él considera que las reacciones instintivas pueden ser inhibidas por los hábitos. Por otro lado, también desarrolló la teoría de la emoción. Este considera que la emoción es el resultado y no la causa de los cambios corporales. Es decir, que se produce una emoción por un cambio físico que pueda presentarse. Por ejemplo, él considera que una persona llega a sentirse triste porque llora, o una persona llega a tener miedo porque su cuerpo reacciona temblando. Por otro lado, también tenemos a Stanley Hall, que es considerado el principal institucionalizador de la psicología americana, puesto que él fundó el primer laboratorio psicológico en la Universidad de Johns Hopkins. También
fundó la revista psicológica, la revista pedagógica, y también organizó y fue el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología, lo que actualmente se conoce como APA. Además, él también estuvo involucrado e interesado dentro de la psicología evolutiva, y de este modo él fue quien encontró esa necesidad de investigar e indagar más acerca de la psicología evolutiva dentro de la infancia, la adolescencia y la senectud, además de también considerar una necesidad de desarrollar una psicología aplicada y enfocada también dentro del ámbito escolar. Discípulos de la psicología científica americana. Después de la década de 1880 surgieron diversos autores en el campo de la psicología, algunos formados en Europa y otros exclusivamente en universidades estadounidenses. Estos autores desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento y avance de la psicología en Estados Unidos y se convirtieron en líderes destacados de la disciplina después de un importante cambio paradigmático. En este caso nos centraremos en dos de ellos, Baldwin y Cattell. James Mark Baldwin fue un psicólogo y filósofo estadounidense. Se formó en Europa, donde estudió con prominentes figuras de la psicología como Gunther en Leipzig y Galton en Londres. Baldwin fue influyente en la introducción de los conceptos de evolución y desarrollo en la psicología. Baldwin también fue un defensor de la psicología experimental y fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Toronto, en Canadá. Argumentó que el desarrollo individual y la evolución de la especie están interconectados y que la ontogenia, es decir, el desarrollo individual, refleja la filogenia, es decir, la evolución de la especie. Planteó como objeto de estudio el pensamiento, observándolo como un proceso de adaptación a través de la resolución de problemas. Además, indicó que el ser humano aprende a través del ensayo-error y de la imitación. Se interesó por la psicología evolutiva, como previamente Stanley Hall, proponiendo una serie de estadios sobre la evolución del niño. No obstante, esta denominación no ha trascendido hacia la psicología moderna. Él planteaba tres estadios, uno sensorio-motriz, uno proyectivo y uno eyectivo. James McKean Cattell fue otro destacado psicólogo estadounidense de la época. Se formó en Alemania, donde trabajó con Wundt y estudió la psicología experimental. A su regreso a Estados Unidos, Cattell se convirtió en uno de los principales impulsores de la psicología experimental en el país. Fue el primer profesor de psicología de la Universidad de Columbia y fundó el primer laboratorio de psicología en una universidad estadounidense. Fungió un papel importante en la psicología aplicada, introduciendo y difundiendo los test mentales. Presentó estudios en diversas áreas, las cuales fueron reunidas por sus estudiantes en 6 grandes puntos: tiempo de reacción, asociación, percepción y lectura, psicofísica, el método del orden del mérito y las diferencias individuales. Observó en sus investigaciones la necesidad de cuantificar los resultados experimentales de la psicología y por esta razón, pese a su diversidad en temas de investigación, su interés se centró en las diferencias individuales y test mentales, y fue quien acuñó el término test mental, aportando en gran medida al desarrollo de la psicometría. Entre las principales ideas de la escuela americana tenemos el pragmatismo. El pragmatismo es un híbrido entre la filosofía asociacionista de Alexander Bain, el idealismo de Immanuel Kant y la teoría evolutiva de Charles Darwin. En este se menciona que la mente es vista desde una posición naturalista. Por lo tanto, solamente es verdadero aquello que tiene un valor práctico y lo verdadero se reduce a útil. También se enfocan principalmente en los procesos mentales, considerados como actividades funcionales que tienen un valor extremo para la supervivencia. Se enfocan principalmente en la conciencia, pero mencionando que el contenido de la conciencia es menos importante de lo que hacía la conciencia. Por lo que se establece que la conciencia es la que crea y está al mismo tiempo a nuestro servicio, pendiente de los fines de nuestro organismo. Es la que se encarga de nuestra supervivencia adaptándonos al entorno y lo hace de una forma activa, nunca pasiva, y actúa siempre con un fin. Es así que se toma la conciencia como una estructura biológicamente relevante. Y además, se da una necesidad clara de distanciamiento de la metafísica, ya que se vio la importancia de incluir a la psicología entre las ciencias naturales.
El interés en los aspectos evolutivos del hombre también son muy marcados en esta época, tomando en cuenta la experiencia consciente, inconsciente, religiosa, social, genética e individual, teniendo presente tanto la vida animal y humana como la normal y patológica del ser humano. Otro de las ideas que marcan esta época es el pensamiento como un proceso adaptativo y que esta actividad adaptativa el ser humano la aprende a través de ensayo-error y de la imitación. La psicología científica americana ha contribuido con grandes aportes dentro de la psicología clínica. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, que la conciencia, al no ser compartida, permite a cada individuo conocer su propia realidad. Esto se aproxima al proceso que se lleva a cabo en la psicología clínica, puesto que se trabaja sobre las dificultades evidenciadas por cada persona. De igual forma, se toma en cuenta el proceso evolutivo, lo que ayuda a determinar a través de los diferentes hitos del desarrollo si la persona mantiene un funcionamiento acorde a lo establecido. Otra idea que tomamos como un aporte a la psicología clínica de la psicología científica americana es que se toma como punto de partida a la introspección como método para determinar el proceso de las funciones mentales. Actualmente, a partir de esta metodología, existen herramientas y técnicas que se enfocan en que la persona, a través de la sensación y percepción de su propio cuerpo, pueden generar acciones concretas como la hipnosis o técnicas de relajación, entre otras. Otra aportación que tuvimos fue del psicólogo Cattell, que fue el pionero en los test mentales, lo que sirvió de base para la psicometría y que actualmente permite la valoración de las funciones mentales. Cattell fue el principal para que se puedan desarrollar los test psicométricos. Otro aporte que podemos brindar a la psicología clínica es que al abandonar el dogmatismo y la metafísica por postulados científicos basados en la teoría evolutiva, permitió que las enfermedades mentales se traten como un problema de salud y no como algo relacionado con la religión o la espiritualidad, lo que hoy en día ayuda a que varias enfermedades mentales tengan un tratamiento y un diagnóstico adecuado. Enfoques de escuelas psicológicas actuales que tienen relación con las ideas de la psicología científica americana. Entre estas escuelas tenemos el psicoanálisis. James, en su teoría del yo, plantea dos tipos de yo. El yo empírico, que es la suma total de todo lo que puede llamar suyo, no nada más su cuerpo o sus facultades psíquicas, sino su ropa, su casa, su esposa, sus hijos, sus antepasados y amigos. Y tenemos el yo puro, o ego puro, que es el que nos permite saber que somos nosotros mismos independientemente de los cambios que se produzcan en nuestro entorno, tanto externo como interno. Postulado similar al que plantea Freud en la teoría del yo, en donde este es el principio de la realidad, es decir, el que está apegado a la realidad. Tanto lo que plantea James como lo que plantea Freud, este yo es el que nos identifica, es el que nos da una identidad personal. En este planteamiento es el que nos da una conciencia personal. Otro de los postulados similares al del psicoanálisis tenemos el subconsciente. James admitía la existencia de procesos inconscientes en el ser humano, pero él trabajó más en teorizar el consciente. James evita usar el término inconsciente y prefirió llamarlo subliminal. James parecía estar convencido de que en el ser humano hay vida mental no consciente, ya que mencionaba que gran parte del psiquismo del individuo transcurre sin que éste se percate. Tanto James como en el psicoanálisis sitúan una subjetividad fuera de la conciencia. En el caso de James se trata de múltiples subjetividades que explican los fenómenos más extraños, por decirlo así, de la vida humana. James establece el modelo EOR,
en donde menciona que la psicología estudia los estímulos que recibe el sujeto del mundo exterior, los organismos que los manipula activamente a través de los procesos superiores y las respuestas que da el sujeto, o sea, llegamos a su comportamiento. Postulado similar al que plantea Watson en su teoría del conductismo, donde habla del estímulo-respuesta, en donde se entiende por estímulo a cualquier factor externo o cambio en la condición fisiológica de la persona y por respuesta a la reacción o conducta frente al estímulo. Otro postulado similar al del conductismo tenemos el impulso e instinto. James menciona que el instinto es la facultad de actuar de un modo determinado y con un fin determinado, sin conocimiento previo al respecto. En cambio, en el conductismo actual se menciona el impulso, que es un ímpetu innato, un estado de tensión o excitación causado por necesidades biológicas. En este apartado, James menciona el carácter impulsivo e irracional del instinto, pero considera que puede ser modificado por la experiencia o por los hábitos. En cambio, en el conductismo actual, menciona que esto puede ser modificado tanto por reforzadores positivos o negativos o por castigos. La relación entre los diferentes postulados, escuelas, que presentan los autores a través de la creación de la psicología americana, se relacionan en que todas tienen como base el estudio de la filosofía y también el estudio de la fisiología a través del tiempo. Otra relación que podemos notar es que a través de su creación tienen una estrecha relación con lo que es la psicología europea. La relación entre la psicología europea y la psicología americana permitió a los autores crear postulados que pasaron de una psicología más basada en la filosofía a una psicología más científica, que permitió el estudio del cerebro y del comportamiento humano, lo que permitió la creación de nuevas escuelas y nuevos postulados. La relación con la psicología clínica, y lo visto anteriormente, está en que la psicología, a través del tiempo y por los diferentes postulados realizados por los autores, han permitido llegar a lo que se conoce como la psicología científica, misma que ha permitido la creación de instrumentos que operativizan los diferentes procesos mentales y realizan medición de criterios, establecen comparaciones e incluso han logrado crear modelos explicativos y predictivos, mismos que son característicos en la psicología clínica.